Saludo con gusto al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural en la Cámara de Senadores. Emilio, gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches. Una gran alegría estar en el Financiero. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, senador. Después de la serie de irregularidades que rodearon las sesiones previas al final del periodo ordinario de sesiones la semana pasada, en las que fueron aprobadas iniciativas al vapor, una tras otra, cada 10 minutos en promedio, sin lectura previa, sin análisis, sin lectura, mucho menos discusión, aprobadas al vapor con formas autoritarias, antidemocráticas. ¿Qué sigue, Emilio? Mira, quisiera comentarte 3 signos que yo veo en este proceso, esta noche de la ignominia, que se junta con lo que había pasado en la Cámara de Diputados. La primera es que es la representación muy acabada de la decisión que ha tomado este gobierno de intentar convertir la intransigencia en virtud, de intentar la radicalización por la vía del autoritarismo, por la vía del no diálogo y por la vía de la imposición. La segunda idea es que me parece que representa una derrota ética y política de un movimiento que, habiendo abrazado la democracia como opción, hoy le da al país un ejemplo de una sesión vergonzosa de legislar escondidas, legislar sin consultar, sin escuchar, sin valorar la opinión de comunidades referidas, afectadas, o sencillamente en el ánimo de la construcción del interés público. ¿Eso qué quiere decir? Que este gobierno cree que es la única representación del interés público, dándole la espalda justo al carácter público de la ley. Ya no le importa preguntar, consultar, se van a Palacio Nacional. Qué increíble, nunca he visto una mayoría que sale porque no quiere hablar, porque renuncia al diálogo, a construir la cuerda, que es los acuerdos, que es lo más valioso de la democracia, a cogerse los faldones del presidente y a encerrarse en una sede alterna. Y la tercera es una manifestación muy importante, pero ya a otro nivel, de una decisión donde no les importa ya no la legitimidad, lo mínimo de legalidad. Hay, por supuesto, una serie de tropelías muy, muy serias. A lo largo de este tiempo vimos no solo que no se cumple la palabra, no solo que se miente y se engaña o se pretende engañar, se cerró el Senado por dentro con cadenas, candados, dificultando los accesos como nunca, ni en las peores épocas más autoritarias del PRI habíamos visto eso, en el ánimo de intentar controlar todo, y llegaron una serie de excesos muy tremendos, y por supuesto, una vez más, ya van 27 veces que lo haremos más, el bloque de contención va a combatir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas estas ilegalidades, porque el procedimiento parlamentario es un procedimiento constitucional y tenemos el recurso, que es un recurso para las minorías en los congresos, cuando hay mayorías soberbias y autoritarias que creen porque son mayoría simple, tienen la razón, vamos a acudir con la acción de inconstitucionalidad, como lo hicimos cuando la traspaso inconstitucional de la Guardia Nacional a la Sedena, que por cierto la semana anterior la Suprema Corte nos había dado la razón, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, se aprobaron temas que afectan directamente a la población, como la desaparición del INSABI o la virtual extinción del CONACYT, u otras que tienen consecuencias, como dije, en la población. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo sucedido en esas horas negras en el Senado de la República? Mira, es muy grave que este gobierno no entienda que tiene que respetar la Constitución, la división de poderes y pues los marcos de relación democrática que nos hemos dado, porque
acudir a la Suprema Corte para combatir las leyes ilegalmente e inconstitucionalmente aprobadas es una mala noticia para todos, porque se pierde tiempo país, porque se pierde momentum, porque se genera inestabilidad, falta de certeza, incertidumbre, no solo para trabajadores, no solo para usuarios de servicios públicos, también en el sello país. En este paquete, que en realidad fue algo así como un congal legislativo, hay cosas que hay que remarcar. Bien dices lo del INSABI. El INSABI es esta sandez, esta mala idea. Tan mala es que ellos lo reconocen y lo desaparecen, que sustituyó al Seguro Popular. Se los dijimos hace 4 años, que así no se hacían las cosas. No dicen cómo van a conseguir los recursos para eso. Hay también una muy, muy delicada decisión en materia del CONACYT. Hay elementos para suponer que falsificaron firmas, que no hubo sesiones de las comisiones que tenían que haber sancionado ese dictamen, la de Ciencia y Tecnología y la de Estudios Legislativos. De hecho, explota el escándalo de la suplente de una senadora de Morena, cuya titular estaba en misión oficial en Bruselas, en una interparlamentaria con la Unión Europea, y como si creen que pueden tener 2 senadores por escaño, lo cual es absolutamente ilegal. No consultaron a la comunidad científica. En la Cámara de Diputados se comprometieron a hacer 7 foros, solo hicieron 2. Y hoy en el Senado ni siquiera sesionaron el extremo de la ilegalidad. Hay una tercera preocupación muy grande, que se contiene un paquete de medidas que le dan otra vez más poder y más presupuesto a las Fuerzas Armadas. Tenemos que decirle a la gente de este país que estamos en foco rojo por la cantidad de dinero y poder que este presidente le ha dado a las Fuerzas Armadas. Y eso tiene que ver con darles el 80% de los recursos, por ejemplo, que antes eran para el Fonatur, ahora para que el Ejército controle el Tren Maya sin fecha, sin caducidad, y ahora con estos recursos para el espacio aéreo y para una serie de manifestaciones más. Por ejemplo, meten al Ejército y a la Marina al CONACYT, al Consejo Nacional. Uno dice, bueno, está bien que tengan instituciones educativas, pero no es propiamente ni su mandato ni su función. Hay algunas otras ideas legislativas que pudieran resultar pertinentes. Me refiero a la iniciativa que se conoce como 3 de 3, una reforma constitucional para evitar que hombres violentos o que han sido sancionados estén en una boleta, o hombres que no cumplen sus obligaciones patronales sancionados por un juez, de manera que generemos una condición de protección para evitar esta forma de violencia y demos un paso más a la vida libre de violencia para las mujeres. Esa es una reforma constitucional que contaba con una enorme simpatía. De manera, Guillermo, que el tema es el mensaje profundamente autoritario de no tomar en cuenta para nada a una representación política que en el 21, déjame decirlo así, tuvo más votos que Morena y sus aliados. La oposición tuvo para la Cámara de Diputados 23,5 millones de votos y Morena y sus aliados 21,2. Es decir, de un plumazo pretenden deshacerse de la representación de la mitad del país. Es una mala señal, y por supuesto, para hacer eso, pues recurrieron a una serie de trampas en términos de ni siquiera tener la certeza del quórum, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de las leyes aprobadas y qué hará el grupo de contención? ¿Qué hará el grupo de contención para intentar por lo menos revertirlas? Mira, hay 3 caminos que hay que decirlo con mucha claridad. Ya en el grupo de contención, probablemente nunca mejor explicado ese nombre, contención a la tentativa autoritaria, contención a la traición a la democracia, contención a la erosión, a lo que todas y todos hemos construido con tanto afán en los últimos 30, 40 años. Tenemos 30 días naturales, una vez que se publiquen en el diario oficial de la Federación, para acudir a la Suprema Corte. Otra vez, el Poder Judicial jugará un papel fundamental en la defensa de nuestros derechos y libertades.
Una segunda ruta es una ruta de concientización. Y yo quiero comentar con tu público la necesidad de poner la alerta de esta decisión que tomó el presidente. No sé si por su desmayo, no sé por su COVID, no sé por qué, pero pareciera que regresó con un ánimo de intransigencia y de radicalidad. Es una mala señal para lo que resta de su gobierno. No sé si es por una manifestación de desesperación que creen que tiene el Congreso perdido el 24 o de una radicalización para intentar lucrar más aún de la polarización, pero lo que quiero advertir es que este es un momento de defensa de nuestra democracia en redes sociales, en espacios, en organización ciudadana. Y la tercera, este es claramente un momento importante en materia de la significación de nuestra democracia. Y lo voy a poner en el tema del INAI. Toda esta tensión en el Senado se generó por la intención expresa y manifiesta de Morena y de López Obrador de no querer nombrar comisionados y comisionadas del INAI. La importancia de eso tiene que ver con la garantía del derecho de las personas del acceso a la información. Es un derecho, Guillermo. Es un derecho. Uno de los rasgos más importantes de la transición de los principios del siglo XXI fue construir el INAI y intentar dinamitar este organismo que ha resuelto más de 3 millones de peticiones de información, que va aparejado de la instrucción que dio el secretario de Gobernación para que no se contesten las solicitudes, nos pone como horizonte la opacidad como forma de gobierno. Esa intención manifiesta, esa intención de desacato, ese intento de engaño para que no se nombrara una vez más un comisionado del INAI, nos tiene que obligar a la defensa de nuestras instituciones en el bloque de contención. Y también te lo comento, lo hemos conversado en el Frente Cívico Nacional, estaremos convocando pronto porque creemos que la defensa del INAI tiene que ser también la defensa de nuestros derechos, como lo hemos hecho con el INE y como el Tribunal Electoral. Emilio, vendrán tiempos difíciles para el país, elecciones en Coahuila y el Estado de México, selección de candidatos rumbo al 2024, una elección presidencial complicada, la elección más grande de la historia de México, y una crisis económica de la cual ya advierte el propio presidente. Él dice que para 2025, pero hay quienes coinciden en señalar que probablemente se dé el próximo año. ¿Cuál es el panorama que vamos a enfrentar en tu opinión? Hay 3 fenómenos estructurales que están condicionando mucho la vida de México. La crisis económica, que tiene, por supuesto, repercusiones en Estados Unidos en términos de su desaceleración y la vinculación de la economía con México y Estados Unidos. La crisis de seguridad, donde vemos cada vez al narco tomando más control, más territorio, más fuerza, más presencia. Lo que vimos este fin de semana en Tamaulipas fue increíble. Caravanas del narco controlando distintos municipios sin que el gobierno de Tamaulipas asomara siquiera la cara, sin que el gobierno federal hiciera una sola manifestación de autoridad. Y la tercera tiene que ver también con este fenómeno tan grave de la migración. El fenómeno migratorio no va a disminuir, las tensiones con Estados Unidos serán mayores, las tensiones con Centroamérica no serán menores. Estos 3 fenómenos obligarían a la inteligencia para construir acuerdos, para buscar soluciones. Pero lejos de eso, este presidente ha optado por una lógica de lucrar de la polarización, de intentar sacar rédito, de acelerar el conflicto entre las y los mexicanos. Y hay temas tan críticos como el tema de la salud, hay temas tan críticos como que no está terminando ni sale nada bien, y también hay temas muy críticos, como tú bien dices, en el proceso electoral. Yo estoy absolutamente convencido, y quiero advertir de eso, de que estamos en el inicio de lo que se conoce como una elección de Estado. La intervención escandalosa de los recursos públicos del gobierno federal y los estatales de Morena en el Estado de México. Hoy tuvimos una reunión, por ejemplo, les inventan el delito de desaparición forzada de personas en Colima para poder investigarlos ilegalmente entre agosto del 21 y diciembre del 22. Guillermo, inventar delitos para perseguir a la oposición es un signo gravísimo de descomposición autoritaria.
puede o no estar uno de acuerdo con estos dirigentes, pero inventar el delito ya documentado y demostrado de meterlos en carpetas de desaparición de personas cuando es un instrumento para la protección de las víctimas y generar condición de su protección para que el juez les autorice el espionaje es una ruindad. Te pone de manifiesto a qué están dispuestos a llegar. Y por eso yo creo que es fundamental que aquellas mexicanas y mexicanos que estamos en el ánimo de defender la democracia, prendamos las alertas. No podemos actuar como si no estuviera pasando nada. El cierre del proceso legislativo en el Senado de la República es un indicador del estado de ánimo que quieren hacer para el 24, y por eso no solo toca organizarnos, sino, como bien dijimos en el Senado, este es un momento de resistencia democrática, Guillermo. Tiempos complicados los que vienen para nuestro país. Senador Emilio Álvarez y Casa, gracias por estar con nosotros y compartir tus opiniones. Por supuesto que sí, pero así como hemos podido superar otros momentos, no tengo duda que este también lo vamos a superar. Un fuerte abrazo, muy buenas noches. Que así sea. Muchas gracias nuevamente, Emilio.